usuario. Es por eso que nosotros colocamos un código, un número que identifica a cada módulo y vamos desglosando esa codificación. 1, nombre del módulo, 1.1, entonces ahí ya tenemos definido realmente cuál es el requerimiento específico del cliente o de la empresa. ¿Está bien? Entonces, es para defender nada más qué evento, qué cuadro de requerimiento y qué lista de requerimientos. Si por ahí le pregunta gente que no son de informática. ¿Está? Nada más para aclarar eso. Cabe destacar que en las gestiones de la ferretería Ferrefácil S.A. Notablemente ha crecido los últimos años y esto conlleva a poder ampliar, o sea, cumplir con las necesidades que se nos presentan durante los días. Con el desarrollo de este sistema Ferrefácil S.A. se desea suprimir los excesivos papeleos que generan actividades que se desea automatizar a través de un sistema informático y así agilizar las tareas para mejorar el desempeño de los funcionarios y así también la atención a los clientes que concurren diariamente a la ferretería. Atienda bien ahí no me tira por acá. Atienda bien que nos estamos afirmando. Tenemos un deseo. ¿Por qué? Porque dentro de la investigación tecnológica, eso quiero que anoten, están las 4 grandes etapas. Por ahí le preguntan, ¿verdad? Que son la parte del diagnóstico que tiene que ver con la investigación, tiene la parte de intervención, tiene la parte de la implementación y tiene la parte de la evaluación. ¿Está? Nosotros en el desarrollo estamos dividiendo y estamos tocando solamente 2 partes. Toda la parte de diagnóstica, que es la parte de investigación, y la parte de intervención. No vamos a hacer implementación ni evaluación, por eso no decimos que va a mejorar, se desea mejorar. ¿Está? Porque acá no hay una afirmación. Si vamos a mejorar, entonces tenemos que implementar y ver la evaluación si mejora o no mejora también. Entonces, esas son cuestiones que tienen que ir teniendo en cuenta. Por eso le puede preguntar, ¿y qué parte de la investigación tecnológica tomaron? Porque vos estás haciendo tu proyecto en un paradigma, entonces es tecnológico. Entonces usted tiene que decir, estamos tomando la parte de diagnóstico y la parte de intervención. No estamos tomando la parte de implementación ni de evaluación. ¿Está bien? Que son reducidos, realmente son 7, pero está reducido en 4. Nada más para usted. Bueno, se tendrá en línea las salidas de las informaciones, ya que se desea que serán desarrolladas en un entorno web y el sistema será desarrollado, pero no así implementado por el tiempo de desarrollo que abarca el periodo desde abril hasta diciembre del presente año. Ahí ya está delimitándolo, está diciendo que no va a implementar y por lógica, si no implementa no va a evaluar. ¿Entienden? Entonces ya está aclarando, ya ahí está haciendo una delimitación. Contamos con un relevamiento de datos en los 3 módulos que por cuestiones de tiempo no vamos a estar leyendo todo. El módulo de compra, tenemos también el de servicio y el de venta. Luego se hace una extracción del evento de cada uno de los módulos con que se va a estar trabajando. Esta es la gestión de compra. Tenemos el sujeto, el verbo y el sujeto, verbo y objeto en cada uno de la extracción de datos se hizo de los 3 módulos. Que por cuestiones de tiempo no vamos a estar leyendo todo también. Pero queremos llegar al cuadro de requerimiento, el cual se hizo de los 3 módulos: el evento, el requerimiento, el estímulo y respuesta. También digo que por cuestiones de tiempo no vamos a leer. Sí, por cuestiones de tiempo nosotros no vamos a leer, pero nos permite reducir la información. Lo que queremos llegar es a la lista de requerimientos de alcance técnico de los 3 módulos, que en la gestión de compras lo primero que se hace es registrar el pedido interno, luego hacer un presupuesto
registrar los presupuestos de los proveedores. Luego se hacen las órdenes de compra, se gestionan las compras y entonces después generan las cuentas a pagar. Se registran también las notas de crédito y débito, se hace la gestionar el inventario por depósito, y si tenemos ajustes positivos y negativos, entonces se registran también los ajustes de inventario. Tenemos la nota de remisión, el cual se hacen los traslados, ya sea de sucursal a sucursal o entre los depósitos. Se genera el libro de compras y como se elaboran los informes web. La gestión de servicios, tenemos un servicio de pintura, entonces en la cual se hace primero la solicitud del cliente y luego se hace la inspección y relevamiento del local. Se registran los presupuestos, se registran también el servicio al cliente, luego se hace el contrato de servicio y esto después se genera la orden de trabajo para el personal. Se registran las promociones, los descuentos y también los reclamos del cliente. Y contamos se cuenta con informes web. En la gestión de venta y cobro, primero se hace la apertura. Primero es el pedido del cliente, la venta y luego se hacen las cuentas a cobrar. Después tenía que ir registrar apertura y cierre de etapa, apertura de etapa. Se hace luego la cobranza por ya sea de efectivo, cheque, tarjeta de crédito y débito, y se registran las notas de crédito y débito. Luego se hace el cierre, se registra el arqueo de caja, que es un control. Se generan las recaudaciones a depositar y las notas de remisiones, como ya dije, entre las sucursales se puede hacer traslado de mercadería. Algo para aclarar. Verbos: gestionar, registrar, generar, elaborar. Ahí es importante entender algo y hay que saber defender, porque te puede decir, pero vos no solamente registrás, vos también anulás y también modificás. ¿Por qué usaste el verbo registrar? ¿Cómo van a defender eso? Aquí la cuestión es la lógica. Se puede defender. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Y eso va directamente con la especificación de caso del tipo básico. Cuando tenemos los escenarios, ¿qué es lo primero que se hace dentro de los tres estados de la informática? ¿Qué es lo que primero se hace? Se da entrada. Entonces, cuando elaboramos un objetivo específico, solamente es importante utilizar el verbo que demuestra la acción inicial. Por ende, si yo registro, eso va a estar almacenado. Voy a tener la oportunidad de modificar o de borrar. ¿Está bien? Entonces, es defendible de colocar solamente registrar. Yo tengo mismos alumnos tutoriando que dejaron todito gestionar. Algunos pusieron registrar, otros gestionar. No hay drama también. Pero generalmente cuando hablamos de gestionar, estamos hablando de algo más grande. Estamos hablando sobre el nombre del módulo. Cuando yo digo voy a gestionar mi documentación, puedo ir a quitar mi CI, mi habilitación de mi vehículo y muchas otras cosas. Agrupa a un conjunto de procesos. ¿Está bien? Cuando yo hablo de gestionar dentro de los objetivos, ¿qué es lo que estoy agrupando? Estoy agrupando un conjunto de ¿qué? De acciones, ¿sí? O de escenarios. También es defendible, por eso estoy defendiendo de las dos maneras. Tanto el registrar como el gestionar. Entonces, ninguno de los dos está mal. No hay un libro teóricamente y no tiene fundamento teórico que te diga que tenés que poner todito acá gestionar y registrar. Más lleva y conlleva a un sustento teórico la especificación de caso de uso. Que los escenarios que se presentan en el flujo básico no empieza con baja, no empieza con modificación. ¿Cuál es el primer escenario que se da? Alta. ¿Está? Entonces ese primer escenario es lo que yo coloco como objetivo. Por ende después los otros van a estar disponibles para realizar, modificado o borrado, ya sea físico
o lógica, ¿está bien? En cada proceso. Entonces, eso es una forma. El verbo generar, cuando hablamos de generar, ¿qué quiere decir? Que ya hay datos persistentes dentro de la base de datos, ¿verdad? Datos guardados. ¿Y qué es lo que yo hago? Hago un DQL y tomo los datos que están almacenados a través de un CL, hago el where, inner join, o lo que sea para quitar un resultado. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy generando. ¿Bien? Entonces, eso es importante entender, porque muchas veces nos vamos a la mesa y te dicen, no, pero ¿para qué? ¿Por qué usaste generar libro de ventas? Porque tiene que ser registrado, porque eso se guarda dentro también de una tabla. Entonces, es importante manejar los verbos. También se puede ir de esos lados también. ¿Está bien? ¿Entendieron esa parte? Gestionar, registrar. Hay otro verbo también que se usa en infinitivo que se llama mantener. ¿Sí? Que también, cuando hablamos de mantener, agrupa ¿a qué? Agrupa un conjunto de acciones. ¿Sí? Pero el mantenimiento generalmente ya guarda relación con dos acciones fundamentales. Una que es la modificación de los datos y otro que es con el borrado de los datos, ya sea lógico o físico. Porque cuando mantengo algo, cuando ya tengo persistencia dentro de la base de datos, no puedo mantener algo vacío, un campo nombre que no tiene nada. ¿Qué voy a mantener de eso? Tengo que mantener cuando tengo que borrar esto, tengo que modificar esto, tengo que hacer esto cuando haya persistencia dentro de la base de datos. Entonces, hay que manejar un poco y leer en los diccionarios qué significa registrar, qué significa gestionar, qué significa generar, qué significa elaborar. Y eso llevarlo y unirlo con la parte teórica y práctica que nos corresponde a nosotros como informáticos. Para eso hay que leer los libros de qué. Los libros que ustedes leyeron de Rule, Jordan y otros libros de análisis y diseño, y también orientados a objetos como los UML 2.0, Pressman, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, nada más para aclarar eso, que no se asusten. Se puede usar de acuerdo a la complejidad del proceso. Se puede usar gestionar, se puede usar registrar, se puede usar mantener, se puede usar, pero hay que solamente saber defender, nada más por eso. Solamente esa aclaración. Otro punto también, antes que ella pase, cuando nosotros pasamos a este slide, tenemos que hacer mención que a través de la reducción de la información nosotros estamos cumpliendo con los tres primeros objetivos que nos fijamos anteriormente, que era que la extracción del evento, elaborar el cuadro de requerimiento y también la lista de requerimientos. O sea que con este trabajo que nosotros estamos realizando y presentando en reducción de la información, esa primera parte ya está concluida. ¿Qué va a faltar después? A partir de esto va a faltar la intervención. Que la intervención va a llegar y va a pasar por los procesos de análisis, diseño, programación y la última etapa que es la parte de sustentación. ¿Está bien? Entonces, aclarar bien eso a la mesa también. Acá termina la primera parte, que es la parte de diagnóstica o de investigación. ¿Está bien? Y como ella dijo, no entrar a leer relevamiento, extracción del evento. Si quieren y si son rápidos, pueden mostrar uno de un proceso, leer un proceso ahí, mostrar, ¿verdad?, cómo está el sujeto, el verbo y objeto, mostrar de un proceso el cuadro de requerimiento, explicar uno de ellos y después ir pasando rápidamente. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Sí. Bueno. Cuenta con dos, el trabajo de investigación cuenta con dos partes. La primera parte ya estuvimos viendo, que es la parte de diagnóstico, y ahora entramos en la parte de intervención, que contamos con una pregunta genérica que dice: ¿cuál es el sistema informático que permite procesar las informaciones en los módulos de compra, servicio, venta y cobro? El objetivo general: desarrollar sistemas informáticos que permitan procesar las informaciones en los módulos de compra, servicio, venta y cobro. Ahí hemos quedado. Eso es defendible
Cuando yo digo cuál es el sistema informático, parece que nosotros vamos a hacer y vamos a tomar una población de X sistemas informáticos, comparar y quitar cuál es el más adecuado. ¿Sí? Cuando tenemos esa pregunta, el objetivo no es eso. ¿Qué es lo que nosotros? ¿Cuál es el sistema? Nosotros no podemos saber todavía si todavía no tenemos un producto desarrollado. Yo puedo decir, voy a hacer una pizarra acrílica. Yo me imagino, pero yo no sé todavía cuál es la pizarra acrílica. Puede ser que esté pegado por la pared, puede ser que tenga luces LED aquí, puede ser que tenga para colocar los borradores. ¿Por qué? Porque ese producto, ¿qué pasa con ese producto? Está todavía en la etapa de ¿qué? ¿Sí? La etapa del análisis, va a entrar en esa etapa que decía que el análisis ¿qué? Descomponer el todo en sus partes. Entonces, esas partes todavía no están unidas. Por eso yo pregunto, ¿cuál es el sistema informático? Entonces, cuando esas partes estén unidas, teóricamente, ¿por qué? Por los conceptos que nosotros manejamos y lo que nosotros aplicamos. Análisis y diseño orientado a objetos. Programación orientado a objetos. Base de datos relacional. Cuando vemos todo ese conjunto, esa materia prima unida, ahí recién podemos decir, este es el sistema informático. ¿Por qué? Porque más de un alumno acaba de desarrollar compra-venta y tesorería. Yo le puedo asegurar que ni uno va a ser igual. ¿Sí? Ninguno de esos productos van a ser iguales. ¿Sí? Entonces, por eso es defendible. La pregunta no es comparativa, ¿sí? No es comparativa. Es simplemente para saber cuando se une todos esos conceptos teóricos, qué producto sale. Guarden eso en su cabeza. Nadie está anotando ahí. Y ahí le pregunta, entonces ahí ya nos quedamos fritos. ¿Y por qué te va a decir? ¿Y dónde comparaste dónde hiciste la comparación con otro sistema informático? Entonces, es por eso que nosotros en el objetivo general decimos que vamos a desarrollar. Entonces ahí ¿qué vamos a hacer? Lo que yo descompuse vamos a componer en un producto. ¿Está bien? Entonces eso es fundamental explicar. Si le preguntan, si no le preguntan, cállense, pásenlo. Estos son, mejor si no le preguntan. Pero si por ahí le preguntan, le hacen una pregunta capciosa, no se quede allá. ¿Está bien? ¿Puedo continuar? Tenemos unas cuantas preguntas específicas. La primera es, ¿cuál es el análisis y diseño orientado a objetos para los módulos de compra, servicio y venta? ¿Cuáles son las interfaces gráficas de usuario desarrolladas para los módulos de compra, servicio y venta? ¿Cuál es el resultado del desarrollo del sistema informático? Y algunos objetivos específicos también, que es la de elaborar el análisis de diseño orientado a objetos para los módulos de compra, servicio y venta. Desarrollar las interfaces gráficas de usuario para los módulos de compra, servicio y venta. Demostrar el resultado del desarrollo del sistema informático. Ahí también es importante. Sin mostrar, no. A ver, ¿quién tiene informático? Usted puede preguntar, ¿qué es lo que es análisis orientado a objetos? Explicame un poco por qué si en tu pregunta específica análisis y diseño orientado a objetos. ¿Cómo le van a responder a ustedes? ¿Con qué guarda relación mi análisis orientado a objetos? ¿Qué nosotros hacemos en la reducción de la información? Quitamos un punto fundamental que se llama ¿qué? Primer punto, la reducción de... Están todos callados, así que van a pasar a defender. No, primer punto, el evento. ¿Sí? ¿Qué nosotros identificamos en el evento? Nosotros identificamos una parte que se llama ¿qué? Objeto. ¿Sí? Entonces, ese objeto es lo que yo identifico, ¿sí? Y ese objeto es lo que yo tengo que analizar cómo se está trabajando con ese objeto. Pedido de compra. Ese es el objeto. ¿Cómo se está trabajando? ¿Tiene alguna problemática dentro?
de la empresa ese proceso, cómo se está procesando. Entonces, es por eso que nosotros necesitamos identificar ese objeto y aplicarle un análisis, de componer el todo en sus partes. ¿Está bien? Por eso es fundamental explicar qué es lo que es análisis y diseño orientado a objetos. Nosotros queremos identificar objetos. Evento, identificamos el autor, qué acción realiza con ese objeto. ¿Está? Por eso es que nos colocamos y en esta etapa todavía nosotros no utilizamos. Y para hacer ese análisis orientado a objetos, usamos todo lo que es para la gestión de proyectos, el proceso unificado de Rational que ustedes utilizan en las plantillas, documento visión, el pool y otra plantilla más. Y para lo que es la notación del diseño, utilizan ¿qué? El UML, el unificado de modelado. ¿Está bien? Entonces, eso es básicamente para tener un concepto teórico, ¿sí?, a la hora de la defensa. Va en la interfaz gráfica del usuario, ¿sí? Entonces, ahí hay que explicar que básicamente van a ser las pantallas del sistema donde el usuario va a empezar a cargar los datos del cliente, los datos de los pedidos, le va a presionar el botón grabar y eso se va a almacenar dentro de una base de datos. Entonces, todo eso va relacionado con ¿qué? Esa interfaz va relacionada con mi lista de requerimientos. ¿Cuál es el resultado del desarrollo del sistema? ¿Sí? Entonces acá ponemos del desarrollo del sistema, no ponemos cuál es el resultado del sistema informático. Atiendan bien cómo está elaborado eso, porque el que está en la mesa le puede decir, ¿y dónde está el resultado que vos pusiste en tu pregunta? Que vas a poner el resultado del sistema informático. ¿Y dónde está? ¿Dónde aplicaste lo que desarrollaste? Está tu, vamos a ver cómo si testeaste. Es diferente como está elaborado. Acá nosotros, ¿qué es lo que preguntamos? Del desarrollo. ¿Sí? Y del desarrollo guarda componentes de análisis y diseño, ¿sí?, orientado a objetos, componentes de programación, componentes de base de datos y componentes de telecomunicación. Eso es lo que nosotros queremos demostrar. Todo ese conocimiento científico que dimos durante estos 4 años, cómo se conjuga y cómo se demuestra en un producto final. Por eso, atiendan bien cómo está elaborado esta pregunta, porque es capciosa. Le puede decir, no está con el resultado, no probaste tu sistema, o dijiste que no iba a implementar porque después hablar de resultados. ¿Entienden? Entonces, esa pregunta capciosa deben tener en cuenta. ¿Resultado de qué? De la elaboración del producto, no resultado de la implementación del producto. Eso nomás por lo menos anoten. Resultado de la elaboración del producto. Algunos beneficios que se obtendrá con el desarrollo del sistema informático en un entorno web son las siguientes: una información disponible en tiempo real, interfaces de usuarios muy amigables y sencillas de utilizar para cualquier usuario, también seguridad de la información, un control de los procesos, ya sean de compra, servicio, venta y cobro, reportes completos de los diferentes procesos y uso de formatos digitales en lugar de recursos físicos. Se espera revertir el problema, el planteamiento del problema. El desarrollo del software solo se limita al desarrollo del mismo. Este es el diagrama de actividades que por cuestiones de tiempo vamos a pasar. También contamos con un presupuesto en el cual tenemos un total de 5.800.000 que está detallado. Contamos con base teórica que se utilizó para la investigación, que por cuestiones de tiempo vamos a ir obviando. Las herramientas a utilizar son la base de datos PostgreSQL, un lenguaje de programación Java, generador de reportes iReport, StarUML, NetBeans, después
Designer, Primer Faces, gestor de PGAdmin, Glassfish, Server y GAN Project. Estos son los aspectos legales que se utilizó para ya sean para la factura, el tema de nota de crédito, de débito. Por cuestiones de tiempo vamos a obviar. Andate por allá en tu aspecto. Hay un punto que acá se coloca también más arriba, que es los antecedentes del software que algunos van a colocar a lo mejor. ¿Está bien? Más cuando empiece. Ahí hay una parte, hay un título que se llama antecedentes del software, que básicamente es colocar software que guarda relación con nosotros. ¿Está bien? Acá ya hay que aclarar bien en la mesa que si preguntan, ¿cómo hiciste tu antecedente del software? Compará, ¿qué hiciste? Nosotros, ¿qué resultado tuvo la implementación de ese software? No, nosotros no tomamos eso porque nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros lo que queremos tomar es característica de ese software, no el resultado que brinda ese software. ¿Por qué? Porque esos software que nosotros tomamos como antecedentes del software son generalmente software comerciales, ¿sí? Que están disponibles y puede ser implementado en cualquier empresa. Yo no puedo identificar ese software dónde se implementó y a buscar la evaluación del resultado de ese software. A mí lo que me interesa es la característica de ese software, cómo se asocia a los requerimientos de mi lista de requerimientos. Por ejemplo, ese software maneja pedido de compra, elabora órdenes de compra, hace la parte de ajuste de stock. Entonces, eso es básicamente lo que a mí me interesa y me va a interesar ¿para qué? Para la construcción de mi prototipo que voy a estar presentando en la parte de análisis. Esa es la forma de defender. Parte de análisis, que hay un ítem que yo tengo que presentar, que es lo facsímil o lo verosímil a lo real, pero no tan funcional como el producto final, que es el prototipo. ¿Está bien? Entonces, es básicamente para eso es el antecedente del software. ¿Está bien? Porque se le puede preguntar también eso. ¿Cuál fue el resultado de ese software? Son preguntas que muchas veces pueden venir de la gente que no son de informática. Entonces, lo que yo hice fue verificar varios software de compra y elegí básicamente el que más se asocia a mi tema o a mi lista de requerimientos. ¿Sí? Se le puede agregar eso. La modalidad de investigación que utilicé en la investigación tecnológica, la técnica de recolección de datos fue la observación y un método de recolección de datos que fue la entrevista. La modalidad en la determinación del problema, la descriptiva y el análisis de la documentación, la reflexión con base a los que fueron recabados. Algunos usuarios que van a estar, que fueron entrevistados y van a estar interactuando con el sistema son empleados de la empresa, ya sea encargados de compra, venta, entre otros. Y es importante entender algo, ¿verdad? Si por ahí le preguntan la parte de nada más, y eso anoten. Modalidad de la investigación. ¿Por qué elegiste investigación tecnológica? ¿Qué es lo que es la investigación tecnológica? Ella tiene, fíjense, ella tiene enlazado ahí una parte teórica ¿de qué? De Córdoba, ¿tá? Pero la frase que ustedes tienen que tener en la mente es pasar de un estado actual a un estado de deseado. Es esta parte, la última parte de lo que te fundamenta lo que es ¿qué? La investigación tecnológica. Estado actual a un estado deseable. ¿Cuál es el estado actual de la empresa? El estado actual de la empresa, ¿dónde se refleja? Se refleja en el planteamiento del problema. A un estado deseable. Yo deseo que se pueda solucionar esa problemática a través de ¿qué? A través del desarrollo de un sistema de información. Por eso de ahí dice a un estado deseable. Es el deseo. Todavía no tenemos la solución a la
la problemática. Entonces, ¿qué es lo que es investigación tecnológica? Es pasar de un estado actual a un estado deseable. Estado actual se refleja en el planteamiento del problema. Se pierden los artículos, no se controlan los traslados de los artículos en sucursales, no hay una nota de remisión, poner así un poco de ejemplo. Entonces yo quiero pasar a un estado deseable que se pueda controlar a través de la ciencia de la informática, que estudia la información en forma automática y racional. O sea que lo que está haciendo en forma manual, ahora pasar a un estado deseable a través de la automatización. Ese es el concepto de informática. Entonces, eso es nada más para entender lo que es una investigación tecnológica. Luego tenemos la técnica. Observación, ahí también te puede decir. ¿Por qué observación? Porque tenés que... Observación pues mirar nomás, visual nomás. Justamente lo que dice Córdoba, ¿sí? Que no solamente es visual, que también es leer, escuchar, escribir. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Cómo hacemos? ¿A través de qué? A través de una entrevista. ¿Sí? ¿Con qué? Esa entrevista nosotros ya tenemos elaborado qué. Preguntas cerradas y preguntas abiertas. ¿Se acuerdan que nosotros tomábamos esa lista de requerimientos, ¿verdad? O fijábamos una abstracción en el momento desde el planteamiento del problema, hacemos una abstracción y en base a eso elaboramos ¿qué? Las preguntas. ¿Sí? Siempre empezamos, José, el proceso de pedido de compra, ¿sí o no? Empezamos con una pregunta cerrada. ¿Sí? Si me responde sí, le empieza a preguntar, ¿quién maneja los pedidos de compra? ¿Sí? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué documentos se manejan? Entonces, por eso es importante y eso es lo que nosotros recabamos y nos va a servir. ¿Para qué también? Nos va a servir para después hacer nuestro análisis y diseño y para inclusive armar nuestro diagrama de entidad relación. Como al siguiente. Voy a empezar otra vez. Lo que nos quiero es que pueden leer eso, ¿verdad? Entonces, vamos a lo que es la modalidad de la determinación del problema. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tomamos? Tiene Córdoba dos modalidades, una que es explicativa y otra que es descriptiva. Nosotros tomamos la descriptiva justamente porque queremos saber qué es lo que ocurre o qué está presente. ¿En cuanto a qué? ¿Qué ocurre en cuanto a qué? En cuanto al procesamiento de información. Por eso te colocaron un objetivo que decía en la diagnóstica describir el procesamiento de la información en los módulos de compra-venta y tesorería. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Entonces, ¿qué ocurre o está presente? Resulta relevante y requiere de atención inmediata. Acuérdense que nosotros cuando nos vamos a hacer un relevamiento tenemos un conjunto de requerimientos. Entonces tenemos que ver cuáles de esos requerimientos son ¿qué? Prioritarios para el usuario. Esos requerimientos prioritarios, ¿dónde se van a reflejar? Se van a reflejar ya en la lista de requerimientos. Por eso que hacemos la reducción de la información, porque puede aparecer una cantidad de información hasta en el cuadro de requerimiento, y del cuadro de requerimiento otra vez tomamos lo que realmente necesita el usuario. ¿Está bien? Entonces eso es un poquito para defender si por ahí le preguntas sobre eso. Nada más yo estoy dando nomás todas las variantes, no creo que sea tan específica así, pero no podemos manejar. Nosotros tenemos, después de aplicar toda esta técnica, tenemos un conjunto de información. En ese caso, Córdoba presenta lo que se llama análisis de documentación. Y en ese análisis de esa documentación, nosotros trabajamos, y generalmente trabajamos con un método dentro de la informática, que le voy a tirar otra, que me imagino que le dieron el libro Jordan. ¿Cuáles eran las dos metodologías? En cascada y en espiral. Generalmente la que se elige es en espiral. ¿Por qué? Porque vos ya estás ya en tu programación, podés volver a tu análisis, de tu análisis volver otra vez a tu relevamiento. Entonces, en ese caso nosotros tomamos esa metodología. ¿Por qué? Porque durante el desarrollo, ¿qué pasa con el software? El software no se fabrica, el software se
construye o se desarrolla. Entonces, durante su construcción puede haber otros requerimientos que sí necesariamente tenemos que ir incluyendo para que se conforme un producto final y que llegue y logre la gestión de calidad con uno de sus pilares fundamentales, que es la satisfacción del cliente. Ese es uno de los pilares de la gestión de calidad. Entonces, nada más eso para tener en cuenta. Y por ende tenemos que, hablamos, de repente te pregunta, ¿cuál es tu población? Entonces, en este caso nosotros lo que utilizamos es que utilizamos la definición de usuarios. Usuarios que trabajaron desde la parte del diagnóstico, usuarios que van a trabajar en la intervención, y como esto es dinámico, puede ir incluyéndose todos otros usuarios nuevos, que no es solamente los que están ahí dentro del listado. ¿Está bien? Entonces, eso es un poco lo que es la defensa de la parte de los aspectos metodológicos que nosotros estamos manejando. Si por ahí le pregunto, no creo que le pregunte, pero tenemos que estar preparados en la guerra. No podemos decir al enemigo, chicos, tenemos que ir preparados. Bueno, luego tenemos las referencias que por cuestiones de tiempo no vamos a estar leyendo, que se utilizó en la investigación. Y ahí tenemos. Y ahí va, muchas gracias por su atención. Y ahí se queda ya para preguntar. Las referencias se coloca todo, ¿verdad? La referencia que se utilizó en el proyecto y será siendo utilizado durante la intervención. Y eso también puede ser dinámico, puede ir apareciendo nuevas referencias. Ese básicamente es el esquema de la presentación que debemos de manejar. Cuanto a los colores, por ejemplo, ella acá le pone muchas gracias por su atención, al final le pone una identificación de qué, de su tema, que habla de una ferretería, entonces le puede poner un gráfico al final de él. ¿Está bien? Pregunta hasta acá. ¿Hay alguna consulta hasta acá? Sí. Después de todo lo que preguntó en cada paso, ese ejemplo que vas a hacer, que nos pregunta ese día, te puedes hacer preguntas posteriores otra vez a todo lo que sería o sea, ¿qué pregunta en este caso más o menos te podría hacer? Justamente el segundo ensayo va a ir ahí. Yo básicamente, el segundo ensayo ahí creo que lo van a dar. Bombardeando la comunidad ya. Entonces, ellos van a hacer ese ensayo porque ellos siempre suelen estar en la mesa también, ¿verdad? Entonces, esto más bien es ver un poco cómo está estructurada la presentación y algunas cuestiones técnicas que tienen. Aquí que nada, pejotea por donde el análisis orientado a objetos y no saben qué es análisis orientado a objetos. Va es la interfaz gráfica del usuario, ¿sí? Acuérdense que los metodólogos les pueden hacer esa pregunta. ¿Está bien? Buena pregunta. Otra pregunta, pregunten ya todo ahora porque después vamos a pasar solamente ya a firmar el proyecto y ya no va a haber pregunta ahí. Sí, está bien. Está bien. Sí, completamos. Y también se deja, si se le firma, hay algunas cuestiones también aclaramos, si hay algunos detalles de repente le firmamos, pero dejamos la hoja de evaluación constancia de qué es lo que tienen que cambiar. Entonces esa hoja de evaluación, eso se va a la mesa con cada proyecto, entonces va a mirar si realmente cambiaron lo que yo solo colocar, se firma pero con correcciones. Y ahí le coloco 2 puntos y las correcciones que tiene que realizar. Porque algunos son cuestiones así de formato, algunos puntitos, o estaba sucia la página 5 y le cambia eso. Ahora si tiene problema de tu lista de requerimientos y está todo mal y hay que rehacer otra vez, eso sí ya es una cuestión que van a tener que reelaborar, ver bien eso y después se ve cómo se firma. ¿No hay otra pregunta? ¿No? ¿Quedó bien claro? Bien asustado lo que digamos. Bueno, muchas gracias a la mañana, un aplauso para la comunidad.
Rojas y la que le habla es Natalia Giselle. El dato de mi empresa básicamente se dedica a la reparación de equipos informáticos y se encuentra en Uporondú 447 Viena, en la ciudad de San Lorenzo, en el barrio universitario. El organigrama estructural de los departamentos que vamos a estar informatizando es el departamento de compras, servicios técnicos y ventas. El planteamiento tenemos en los módulos de compras, servicios y ventas. Voy a estar mencionando básicamente los problemas más que más frecuentes en los diferentes departamentos. En el módulo de compra tenemos extravío de documentos, como falta o errores al confeccionar. En el módulo de servicio tenemos la parte de los estados de los servicios, así como también algunos errores en las confecciones, en las características de cada equipo. Y en de ventas tenemos la ineficiencia y predictivo en la persona de búsqueda de las facturas, o en caso de que el cliente venga a reclamar algo, no contamos con un registro la cual vamos a buscar rápidamente. Con eso tenemos, de ahí nacen las preguntas. Tenemos la pregunta general: ¿cómo se procesa la información en el módulo de compra, servicios técnicos, venta y cobro en la empresa? Un objetivo general de descripción del procesamiento de la información del módulo de compra, servicios técnicos, ventas y cobros. Tenemos también la pregunta específica de cuáles son los eventos en los módulos de compra, servicios técnicos, ventas y cobros. ¿Cuáles son los requerimientos que permite obtener el evento de requerimiento, el estímulo y la respuesta? ¿Cuál es la lista de requerimientos que permita definir el alcance del sistema en los módulos de compra, servicio técnico, ventas y cobros? Y los objetivos específicos: identificar los eventos de módulos de compra, servicio, ventas y cobros, construir el cuadro de requerimiento y permite obtener el evento de requerimiento, estímulo y respuesta, elaborar la lista de requerimientos que permita definir el alcance del sistema de módulos de compra, servicios técnicos, ventas y cobros. La justificación de investigación, que se desea dar una alternativa a la solución, una alternativa de solución al problema planteado de los procesos de los diferentes módulos, optimizando las gestiones del área de compra, servicios técnicos, ventas y cobros. El sistema será desarrollado, pero no así testeado e implementado. A continuación tenemos la reducción de eventos con primera parte del relevamiento de datos. Tenemos relevamiento en los diferentes módulos. Tenemos la orden de reserva, tenemos la recepción, tenemos en el módulo de servicio, compra, venta, que por cuestión de tiempo no vamos a estar desarrollando, ¿verdad? Del relevamiento pudimos extraer los eventos. Si pasa eso, tenés que pasarme. Sí. Todo tiene que estar en su PowerPoint. Nada de hacer hipervínculo con un PDF. Eso no funciona. No tiene hipervínculo, solamente. No, viene dentro del dispositivo.
anterior. Por eso no. Ahí. Disculpen. Tendría el cuadro donde se puede identificar el sujeto, que es la secretaria, el verbo de registrar y el objeto, que en este caso va a ser el objeto que vamos a informatizar, el orden de reserva. Y así sucede para los siguientes módulos como servicios, de ventas, módulos de compras. Luego tenemos el cuadro de requerimiento donde se desglosa los eventos. Tenemos el evento, tenemos el requerimiento, el estímulo y la respuesta. Tenemos el evento de la secretaria que registra el orden de reserva, tenemos el requerimiento, gestionar la reserva e imprimir el comprobante, y el estímulo que solicitamos al sistema, que sería solicitar el registro de reserva, y la respuesta, que sería el documento, o ya sea guardar, que sea extracta o... A continuación tenemos la lista de alcance o requerimiento, que serían los módulos de compra, servicio técnico y ventas, que sería gestionar nota de pedido, registrar presupuesto, gestionar e imprimir órdenes de compra, gestionar compras y generar cuentas a pagar, registrar el libro de compras, gestionar e imprimir ajuste de stock, registrar nota de crédito y débito, imprimir nota de remisión y elaborar informes varios. Luego tenemos módulo de servicio técnico, donde se gestiona los órdenes de reserva, gestionar recepción, gestionar diagnóstico, gestionar presupuesto, gestionar contratos de servicio, gestionar orden de trabajo, reclamo del cliente y promociones y descuentos, y elaboración de informes varios. Luego tenemos el módulo de ventas, gestionar eventos, imprimir facturas y generar cuentas a cobrar, registrar e imprimir apertura de caja, cobro ya sea en efectivo, tarjeta o cheque. Tenemos imprimir el recibo, registrar e imprimir cierre y arqueo de caja. Esto lo hacen de forma una planilla. Gestionar e imprimir nota de crédito y débito, registrar el libro de ventas y gestionar nota de remisión y elaborar informes varios. Dando conclusión a la parte del diagnóstico o investigación. Entramos en la intervención, donde contamos una pregunta general: ¿cuál es el sistema informático que permite procesar las informaciones en el módulo de compra, servicios técnicos, ventas y cobros? Objetivo general de desarrollar el sistema informático que permite procesar la información en los módulos de compra, servicio técnico, ventas y cobros. Pregunta especial: ¿cuál es el análisis y diseño orientado a objeto para el módulo de compra, servicio técnico, ventas y cobros? ¿Cuáles son las interfaces gráficas de usuario desarrolladas para los módulos de compra, servicio técnico, ventas y cobros? ¿Cuál será el resultado del sistema informático? Objetivo específico: elaborar análisis y diseño orientado a objetos para los módulos de compra, servicio técnico, ventas y cobros. Desarrollar las interfaces gráficas de usuario para los módulos compra, servicio técnico y cobros. Demostrar los resultados del desarrollo del sistema informático. Luego tenemos la descripción del producto. El producto consistirá en los módulos ya mencionados, con arquitectura de aplicación de escritorio y web. Y esto va a posibilitar a la empresa automatizar los procesos de los departamentos, pretendiendo mejorar el tiempo de atención, siendo más eficiente la hora de la ejecución en las labores para los funcionarios. Además, los usuarios contendrán cada uno con un perfil para realizar sus funciones. Tenemos el diagrama de Gantt, donde se especifica cada una de las actividades para la investigación y en las etapas de análisis y diseño y la programación, que por cuestión de tiempo no vamos a estar desglosando. Entonces, tenemos el presupuesto con un total de 5.550.000, un monto estimativo. Luego tenemos el sustento teórico de antecedentes de software en los diferentes módulos, que por cuestión de tiempo no vamos a estar leyendo.
las bases teóricas en las cuales nos basamos en nuestra investigación, que por el tiempo también vamos a estar desarrollando, y las herramientas utilizables por ArchiText para nuestro diagrama de entidad-relación, MySQL como motor de base de datos, StarUML como diseño de nuestros diagramas, Java como lenguaje, Jasper como generador de reportes y nuestro IDE NetBeans. Nuestros aspectos legales en los cuales nos basamos para hacer nuestros documentos como defensa del consumidor y que por cuestión de tiempo vamos a estar desarrollando. Luego tenemos los aspectos metodológicos, la modalidad de investigación, la investigación tecnológica, la técnica de recolección es la observación, la modalidad de recolección de datos es la entrevista, la modalidad de determinación es la descriptiva y el análisis de documentación es la reflexión a la base de los datos recabados. Usuarios que van a estar, que interactuar y irán interactuando al transcurso del desarrollo. Luego tenemos las referencias que utilizamos y seguiremos utilizando en la investigación, que son las siguientes. Y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Para que llegue preguntar ¿Cuántos años tenés? antes que preguntarle, recalcar lo que el profesor Maceña les dijo. Todas las cuestiones conceptuales, por favor, tengan en la punta de la lengua y que no se les mezcle. Allá bien. Yo llegué a vender vinas. Tanto lo que se refiere a la cuestión metodológica como a las cuestiones técnicas. Acuérdense que van a estar profesionales de ambas áreas. Ahí es donde suelen patinar todo eso. Ese suele ser el mayor problema. Eso por un lado. En la guía que se les había dado a ustedes, muchas de las cosas que el profesor Cristian les estuvo diciendo ya están. Ni siquiera tienen que estar rebuscándose ustedes. Apréndanse lo que está. Seguridad por sobre todas las cosas. Cuando una persona viene ante una mesa, el hecho de meter la mano en el bolsillo en que ya tiene experiencia en esto, ya sabe por qué. El que entra mascando chicle hasta sacarse todos los músculos de la cara así, sabemos también por qué. Eviten por favor chicle, caramelo, cualquier cosa que quieran, que tengan en la boca ese día. No hay cosa más fea que estén exponiendo y mascando chicle. Por favor, tengan cuidado con ese detalle, porque es feo que en la mesa el miembro de mesa le diga, por favor tira tu chicle, o querés sacar la mano en los ojos. ¿Por qué? Porque eso es lo que el día de mañana ustedes van a tener que, esa es la manera que van a tener que enfrentar una situación laboral real. Entonces no es porque son ellos ahora demasiado arqueros, sino una cuestión que hay que tener cuidado. Por una. Bueno, si quieren una pregunta. Ponen por favor la parte de tus preguntas de investigación de los libros. Se les puede pedir cualquier parte del trabajo. Otra cuestión también. Ahora, ya que no veo bien, ¿verdad? Se está viendo apenitas ahí. Acuérdense que ustedes están mirando su computadora. Siempre échenle un vistazo a cómo se está viendo en la pantalla lo que ustedes están exponiendo. Son detalles. Si eso está así chiquitito, probablemente alcance porque van a ser 2 o 3 personas que van a estar a corta distancia, ¿verdad? Pero tengan cuidado por favor con eso. Ni hablemos de la parte de análisis, que los diagramas suelen hacer ni ustedes ni con lupa no se suele por ahorrar papel, ¿verdad? Digamos que en la mesa se les puede decir, bueno, empezar a dibujar esto, porque acá no se lee, no importa que sea leo. Así que si alguno está pensando, le hace chiquitito, para que no me pregunten, peor. Si no se lee, le van a pedir que ustedes hagan en ese momento. Bueno, cómo procesar, describir, un poquito más, eso lo estoy viendo.
Sí, luego mandaría un poco. Ya están casi. Ah, eso. Déjame ahí. Estas son tus preguntas de intervención, por favor. Ya tienen claro ese de por qué hay tantas preguntas y tantos objetivos, ¿verdad? Son dos proyectos en uno es investigación, el otro es intervención. Esto les cuento que es la primera vez que los tutores de metodología van a ver en una mesa examinadora. Les comento, no hay trabajos anteriores de informática o de lo que fuese que se haya presentado en este formato, salvo algunos de los trabajos de ingeniería, por ahí, salvo por ahí, raro, a veces, hay unos. En general ellos no conocen esto, o sea, nunca vieron, así que no les sorprenda el tema de que les pregunten por qué tantos objetivos, por qué tienen dos grupos de preguntas y objetivos dentro del trabajo. ¿Entienden? Eso ya les digo, Cristian también. Bueno, ¿tu nombre cómo es? Natalia. Muy bien. Natalia, ¿qué es un objetivo general para vos? Ese para vos no lo quiere decir, explícame cómo entendés. ¿Qué quiere decir eso? Que tenés que conocer el concepto de que es un objetivo general. Porque se supone que tienen que conocer el concepto para poder escribir. Y no es lo que a mí me parece, lo que yo entiendo, lo que me parece a mí que es la manera. ¿Qué es un objetivo general? Un objetivo general es el objetivo principal del proyecto que queremos, que estamos investigando, ¿verdad? Eso es lo que principalmente nosotros queremos conocer, ¿verdad? Un objetivo. Y el objetivo específico sería más o menos el desglose del objetivo, o sea, específicamente qué queremos saber de ese tema. ¿Qué quieren saber? Bueno. ¿Verdad? Si el objetivo general es, ¿cómo dije? Lo general. Lo general. Si el objetivo general es lo general. Y lo específico es lo específico. Lo principal sería. Lo principal. Se dan cuenta. Esas cosas me tienen que cuidar. Principal. Explícame entonces por qué utilizaste el mismo verbo en el objetivo general y en el objetivo específico. De desarrollar sistema informativo. El verbo. El verbo. El uso. Desarrollar. Desarrollar es por... El verbo. Porque el sistema informático se desarrolla. Y no te asustes si te dice, yo ya no te voy a preguntar más nada, ¿verdad? Se dan cuenta, ¿verdad? Cuando uno se entera a veces puede contar la... El verbo que está abajo, desarrollar, ¿qué dice? Desarrollar la... Interfaces gráficas. Y de arriba, el sentido que tiene ese desarrollar ahí arriba no es el mismo que tiene ahí abajo. ¿Te acuerdas? Ahí abajo, desarrollar, ¿qué quiere decir? Elaborar. Programar para ustedes. No le cambie eso de la marcha, porque desarrollar ese término técnico informático quiere decir algo. Y eso es lo que usted tiene que saber. ¿Me entiende? ¿Entiende la pequeña diferencia, la explicación que tiene que hacer? En caso de que se le haga preguntar ese tipo. Yo les dije a los muchachos que estaban conmigo, les digo a todos ahora, ustedes necesariamente tienen que echarle una lectura a todo lo que tienen escrito en el trabajo. No una lectura para aprenderme de memoria lo que voy a decir, sino que ahí ya va a estar. Acá no se trata de aprender de memoria, sino de entender, si es posible, palabra por palabra, por qué está ahí.
Si bien es cierto, nosotros le pasamos a ustedes una ayuda bastante importante, entre paréntesis, en el tema de la redacción de las preguntas y los objetivos. Eso no quiere decir que porque le pasó a otro profesor ustedes van a venir a consultar como los rechados. Tienen que entender por qué están esas palabras ahí. El profesor Macén acaba de terminar esa parte y se detuvo suficientemente en los términos y en la mayoría de los aspectos claves para explicarle un poquito a ustedes por qué está ahí, ¿cierto? Pero necesitamos también que ustedes hagan una lectura y un análisis y un desglose, y si hace falta echar mano al mataburro y a los libros técnicos para que ustedes tengan clara la película. Señores, ustedes son los que van a entrar ahí. Nosotros tratamos de facilitarles, tratamos de orientarles, de guiarles, pero si ustedes vienen sin saber qué es análisis, por lo que fuese, nada podemos hacer nosotros, ¿verdad? Y esas cosas no se les va a preguntar. No hay tampoco nada así demasiado fuera de órbita. Se dan cuenta que no hay nada que asustarse, pero sí tómense el tiempo de leer y de desglosar y de entender por sobre todas las cosas todo lo que van a exponer. ¿Está bien? Y si por ahí llega el caso en que se les hace una pregunta y no tienen una respuesta, no digan minoría. O sea, es mejor decir no conozco la respuesta o no conoce antes de decir cualquier cosa. Eso es importante también. Ustedes no tienen por qué saber todo. Habrán cosas que no tengan suficientemente claro, habrán cuestionamientos que se le va a hacer. Yo, por ejemplo, le puedo decir a la compañera ¿qué otro verbo podrías utilizar ya que tenés igual? Porque tenés igual, ¿verdad? Tenés igual, y eso no debería ser así. Ya le estoy induciendo, ya le estoy diciendo con un tono, está mal lo que hiciste. Pero eso no quiere decir que ella no pueda dar su punto de vista, o la persona que esté ahí. Yo, que no entiendo de informática, para mí desarrollar en todos lados es desarrollar la misma cosa. Pero el informático sabe que desarrollar tiene una connotación muy, muy particular en lo que se refiere al término técnico. ¿Se entiende, verdad? Entonces, lo que saben, o lo que ustedes estén seguros, por favor, defiendan su postura y sus ideas. Pero si no saben también, bueno, no sé. O no tengo respuesta para eso, no conozco. Está bien. Esa, por ejemplo, es una pregunta que podría saltar así, ¿verdad? Y a veces me descoloca. Bueno, tienen que asustarse. Ningún momento. Traten de demostrar seguridad en todo momento. Y la seguridad va a venir si es que ustedes se estudian en el libro. Todo lo que le estamos diciendo, tengan en cuenta. Profes, ¿quién hace el demasiado bien al final puso la compañera? Cuatro preguntas. Dos técnicas y dos metodológicas. Ponemos tu lista de eventos. Sujeto, verbo, objeto, ¿verdad? Están todos tus eventos. Primera pregunta. ¿Cómo vos sabés que esa lista está completa y que no te falta ningún evento? Por mi relevamiento. Se puede saber. ¿Cómo vos vas a saber que no te falta ninguno? O que no te sobra ninguno. Porque cada evento puedo mencionar mi relevamiento. Por eso. ¿Y cómo vos preparaste tu relevamiento? Para saber sobre qué objeto preguntar. Y primero, en mi caso, yo me fui a observar primero la empresa, a dar una descripción breve de qué son los procesos que realizan, ¿verdad? Y de eso, una lista, ¿verdad? Después yo me voy a elaborar el relevamiento y de ese que realizo mis eventos y a través de eso identificar Hola. Ahí está tu sujeto, ahí sujeto, verbo, objeto, tengo entendido, ¿verdad? Sí.
¿cómo vos sabés que ese sujeto elabora ese objeto? A través de mi pregunta. Yo pregunto quién realiza la reserva, por ejemplo. Y me dice, bueno, realiza la secretaria. Y es por eso que yo, por eso, elaboro mi. Vamos a ver ahora tu objetivo específico de intervención. Ahora vamos a hacer preguntas que tienen la parte metodológica, lo que te puede preguntar. Lo que te acabo de preguntar son preguntas que te van a hacer normalmente las personas, los integrantes de las mesas informáticas. A ellos lo que les importa es el tema del alcance, el requerimiento. Ahora me voy a poner al lado de él lo que podría preguntar el integrante de mesa metodólogo. El último objetivo específico que dice. Demostrar el resultado del desarrollo del sistema. Bien, ahí te va a preguntar, ¿cómo vas a demostrar eso? Con el producto final. Sin implementación. ¿Por qué? Por el cuestión de tiempo no se implementa. Pero una implementación lleva como un año más o menos. Y eso, nosotros lo que queremos hacer es un producto que demuestre nuestros conocimientos. Pero según algunos autores de desarrollo de software, ingeniería de software, antes de la implementación se pueden hacer pruebas. De hecho, te hay que hacer pruebas, ¿verdad? Y vos a través de las pruebas ya, ¿acaso no podés evaluar ya tu software? Disculpa. Bueno. No sé cómo. Podéis llorar, pero no hay La última. No, ¿Dónde está tu cuadro de modalidad y cualquier todo? cosa. Sí. Están los cuadritos. Sí, sí, sí. Ahí dice, la primera dice investigación. ¿Por qué para hacer este trabajo usas la tecnológica y no otra? Porque a través de esa clase, o sea, de ese tipo de investigación, yo puedo saber las acciones que realizan, o sea, que de lo que estoy estudiando, las acciones y las operaciones. Y con otro tipo de investigación no puedo hacer lo mismo. ¿Cuál es el otro que mencionaste? Otra, no le dije ninguna. Ah, ya. Primera ya que explicamos. Ahora, aquella primera clase ya que explicamos la diferencia que había con las otras dos. Acá te digo que yo las preguntas que te hago, no te estoy pidiendo conceptos, definición. Yo te estoy pidiendo interpretación de los conceptos. Porque de la mesa no te va a decir, decirme la definición de investigación que no, sino que lo que te puedo preguntar a ver si entendemos de qué se trata y cuál es la diferencia con otros y por qué elegiste. Lo mismo sería también para orientado objeto y eso, porque le elegí una estructura. No definime que es análisis y diseño orientado. Sí. No interpretes y entiendas por qué estás haciendo. Y eso. Luego, Profe, yo te puedo hacer una pregunta. sí. Con respecto a la primera pregunta que le hiciste a la compañera, de cómo saber si el evento está completo. Sí. O cuando ella te respondió, le dijiste, no fue helado. Pero yo no le puedo responder así a... Y sí. Entonces, pero por eso te consulto. ¿Cuál sería la respuesta? Decime vos cuál sería tu respuesta. Ay, Dios mío, sí, estás perdida, eso te peor. Por eso te pregunto. ¿Cómo? Podría ser por la creación del evento, por algo hacer la creación del evento para tener esa lista de... ¿Cómo sabes si está completa o no? Pero ¿cómo Yo sabes te puedo decir una. De los antecedentes. Aquí de software no investigas para después ir a quitar las preguntas. Pero vos sacás los antecedentes
hay limitación de los módulos nomás. Por el relevamiento. No, por el propio hecho de que hay un ciclo de vida de desarrollo que es justamente un ciclo, nunca se puede saber que esté completo. O sea, el desarrollo pues es algo evolutivo. No, pero ella respondió bien, se va a hacer una observación, un relevamiento previo, se llama eso. Sí, pero Donde ve la situación actual, ¿verdad? sí. Y están los objetos, que hace como estaba explicando el profesor, los objetos que la empresa o entidad desea en ese momento informatizar. Sí, pero no era esa la pregunta. O sea, la pregunta era cómo saber si está completo el requerimiento, ¿verdad? Y a través de la observación, ella hizo, ¿verdad? Y detectó, ¿verdad? Todos los objetos que están requiriendo requerimientos, que tienen requerimientos de ser informatizados. Entonces, si ella detectó todos esos requerimientos, ¿verdad? Y ella lo plasmó dentro de su lista de eventos. Entonces, ella va a afirmar que está completo porque hizo, ¿qué cosa? La observación, y en esa observación detectó, ¿verdad? Todos los objetos que se están queriendo informatizar, confirmándolo con quién, con las personas encargadas de esa entidad empresa. Le dicen, por acá están, estos son los que yo detecté. ¿Está correcto o incorrecto? ¿Me falta alguno? Pero esa confirmación tampoco no te da la certeza de que va a estar completo. O sea, En el momento sí. Completo sí. Completo en ese momento. En ese momento. No estamos En ese hablando momento. de. No, pero después pueden aparecer otros. claro, exactamente. eso no hacemos. Al aparecer otros, No va a aparecer la lista no, principal, la lista inicial va a estar incompleta. No, va a estar completo para ese momento. Pero entendés que también para cuando vos preguntaste, el señor o el dueño, lo que sea, te dijo, esto es lo que yo necesito y esto Ahora. es lo que vos le vas a ofrecer. Sí. Pero si aparecen en el proceso ya es cosa de... No, pero o sea, yo iba a armar la pregunta y para mí la pregunta en realidad está bien respondida a que no se cumple con todos los requerimientos. O sea, no se puede saber a ciencia cierta de que todos los requerimientos están cumplidos porque justamente nosotros nos hacemos la implantación y con la implantación se puede detectar nuevos requerimientos. Las pruebas ya puedo detectar. Las pruebas si seguimos el ciclo, si hacemos un ciclo allá y por ejemplo sí podrías hacer evolutivo, pero como este es un ciclo en espiral en donde hay un flujo que seguir en donde al final tenés las pruebas, entonces recién al final vas a obtener Pero las pruebas se hacen de implementaciones, no podés implementar. claro, pero o sea, no tenemos esa etapa de pruebas. No tenemos nosotros esa etapa de pruebas. O sea, las pruebas que hace el propio desarrollador sí, pero las pruebas en realidad se hacen con QA, ¿verdad? Que interviene el usuario también. Entonces el usuario no interviene en estas pruebas en realidad, no se hace por eso. Por el análisis de orientados objetos, de acuerdo a mis objetivos, yo determino que esos objetos y esos eventos son los que satisfacen mi objetivo. En cuanto a eso está completo. Pero ahora todavía no hacemos, no estamos todavía en la etapa de análisis y diseño de objetos. Estamos en la etapa previa todavía. O sea, nosotros podemos decir entonces que en esta etapa nuestro requerimiento está completo por el simple hecho de haber hecho el relevamiento. La observación, o sea, la situación okay. actual. Okay. Pero esto puede ir variando, ¿verdad? Dinámico. Atienda bien una cosa, esto es proyecto. Cuando nosotros estemos en la parte de intervención, ahí es donde vamos a ver todos los detalles, ¿cierto? Eso todavía no se desarrolló. Todo tipo de investigación arranca de una recolección de datos. Acá lo que se quiere asegurar es que esa recolección de datos, que sí nosotros siempre usamos en informática también, se haga de la forma correcta. ¿Y qué quiere decir de la forma correcta? Aplicando técnicas e instrumentos de recolección de datos, de lo contrario no vale, no sirve. Y ustedes saben hacer eso. Todo este tiempo, todo eso que hacían era exactamente lo que se pretende. ¿Se entiende la ley? ¿Verdad? Entonces... Vamos a mirar tu lista de requerimientos. Así cuando el dulce te va. Así cuando sale una voz dulce, así de... Vaya listo. En el módulo de compra, tenés que gestionar notas de pedidos, registrar presupuesto al proveedor. ¿El tercero que dice? Gestionar, imprimir.
Orden de compra. ¿Cuál sería la diferencia entre los dos? Nota de pedido, presupuesto y orden. Sí, presupuesto, orden de compra y... Hasta ahora. Hasta ahora. O sea, nota de pedido, presupuesto y órdenes. Pedido primeramente es interno. El presupuesto sería el que el proveedor nos hace un precio estimativo y de nosotros aceptamos o no, ¿verdad? Y en orden, ¿qué era lo mismo? Orden de compra, ahí es donde ya se ordena los ítems que ya se vayan para la compra. ¿Mueven el stock? ¿Mueven el stock? Sí, mueven el stock, ahí se ajusta. La orden de compra va a mover eso. Es correcto. Ah, no, la hora de compra. Venta. Te liquido eso. A ver, venta es que... ¿Cuáles son los procesos que mueven el stock de los tres módulos? La venta y o sea que una vez cuando se hace la compra, cuando se realiza, aumenta tu inventario. Entonces cuando se hace ya la compra, ya cuando se realiza ya la compra. Y también puede ser cuando se estropea el producto ¿Dónde registrado? o se roba. ¿Dónde está registrado? En mi ajuste, en mi motivo sería. Ajuste de stock. Sí. También mueven el Sí. ¿Otro? En el tema de mi traslado, también cuando me traen, aumenta mi stock. Sale de un depósito Sí, y exacto. aumenta dentro de compra. Exacto. Transferencia, ¿verdad? Un ratito nomás no te voy a preocupar más allá. Está sudando todo. Y ahí yo no veo que registres cuando le devolución al proveedor, cuando algo vino averiado. ¿Dónde registras eso? Devolución de cuando mi compra o Cuando devolvés te enviaron un producto, 2 sillas vinieron rotas, le devolves. Está registrado. Mira, aquí ya está. Ya ¿Dónde está. está? ¿Cuál es el documento? Ah, el crédito. La devolución. Ahí está. Nota de crédito. Nota de crédito. No manejanlo. Tiene que manejar su proceso, porque esa trampita se le pone en la mesa y... Mira, ¿cómo se llama el título? Donde tenían que asegurar esos conceptos Base teórica. en base teórica. Para eso estamos. ¿Se acuerdan? Por eso le digo, lean todo. La pregunta es la que va a hacer la profeta, la respuesta. Clase, mesa. Pone nota de crédito y débito. Pero, ¿cuál es la diferencia entre nota de crédito y débito? No es el de cuál es nota de cuál de compra o igual no es de Bueno, ¿cuál es la diferencia entre nota de crédito y débito? débito. Y ejemplo de cada uno de las aplicaciones. Débito es a favor nuestro. Y no, Carmen, tú dices, me equivoco. Perdón, débito es a favor nuestro y crédito es a favor del proveedor cliente. Ojo, ahí está. Cuando dijiste proveedor de mataste. Una cosa es nota de crédito y débito por ventas Sí, por eso y otra cosa no es es débito y crédito por compra. Entonces cuando te preguntan cuál es la diferencia entre nota de crédito y débito, lo primero que vos tenés que preguntar es si es por ventas o por compra para responder. ¿Ves? Pero como dijiste, igual Porque yo esperaba que vos me preguntes. Porque yo esperaba que vos me preguntes a través de cuál. ¿De compra o de venta? No me hiciste muchas veces. Y entonces tu respuesta ya se fue al paso. Para que no se asusten demasiado, grande. Esto que están preguntando los profesores de ahora, obviamente que se toma en cuenta, pero también se entiende de que esta es la etapa inicial. O sea, muchísimas veces hemos hecho ese tipo de preguntas y hay muchas dudas todavía cuando se llega a esta instancia.
creemos nosotros que con el agregado de la base teórica, eso tiene que mejorar. De cualquier manera, esto es lo que nos tiene que dar ya en la parte de análisis y diseño. Me refiero a la duda de cómo funciona el documento, para qué sirve. Ahí lo que vamos. Porque si ahí no saben cómo utilizar ese documento, ¿cómo van a diseñar? No hay manera. ¿Me entienden? Y ahí sí se pueden aplazar porque no saben cómo utilizar su nota de crédito, débito, la diferencia, dónde suma, dónde resta, qué hace, qué no hace. Ahí sí se pueden aplazar por culpa de eso. Pero en esta etapa de proyecto es deseable que ya conozcan, ¿verdad? De hecho, que esto no son cosas nuevas para ustedes, porque la gente de la mesa sabe. No es que ahora nomás ustedes vinieron a preocuparse de esto, ya son trabajos que vienen de años anteriores, ya son temas que ustedes relativamente manejan de alguna u otra manera. Y hay que tener cuidado con la cuestión conceptual. Vuelvo a repetir yo. Pero no es determinante, no es que se han aplazado que en esto porque no saben eso ahora. Pero deberían ya. Pero el análisis que está útil y no sabe. Bueno, un ratito más nada más, el tema de la vestimenta, trajeados los muchachos y las chicas de vestir un trajecito bien vestido, no vengan con vaqueros, remera, es por bien elegante. Otra